Bien. Conde. Está presente Conde también, ¿no? Conde. Hola. Conde Salas. Conde Salas. Sí, doctor. Ya, Conde, ahora sí. Conde. Coméntame la base genética de la presencia de neoplasia endocrina múltiple tipo 4, ¿cuál es? Ya. Bien, muchachos, tenemos el grupo, nos faltarían solo dos personas en este grupo, que son Cañoli y Chucas. No se Doctor encuentra Cañoli. presente, ¿no? Cañoli, Sí, yo me encuentro presente. Cañoli, Sí, Cañoli. ya, En Cañoli. Entonces, internet. la pregunta más contigo también. A ver, ¿qué acción tiene el protooncogen red? Eh, ¿Qué protegen, doctor? Perdón. El que tiene que ver con neoplasia endocrina múltiple tipo 2. El red, Coméntame. creo que es, ¿no? Este protegen sirve para en el NEM 2A y No, también ¿qué características, de qué acción tiene el protooncogen tipo red? es un receptor de la tirosina quinasa y en el 2 se presenta también en las enfermedades que No. ¿Qué es lo que hace? Ya yo sé qué frase presenta. Eso comentaron tus amigos ayer, pero dijeron qué es lo que hace el red para poder entender que un defecto ahí provoca el problema. ah, la función es que participan en la señalización de las células de la tiroides C, de la tiroides, de la célula C de la tiroides, Ya, de para la todos los chicos en general, el protooncogen red tiene un componente normal cuando funciona adecuadamente, que es crecimiento celular y desarrollo del sistema nervioso en general. Eso es lo que hace. Y cuando se altera, el componente más comprometido van a ser estos elementos que tienen que ver con las glándulas que comentaron ayer. Ya, muchachos. Listo, Cañoli, tú eres Cañoli, ¿no? Sí, Cañoli. Okay. Chucas no está, ¿no? Ya, chicos. Entonces, el grupo, ahora conversamos con el grupo de tumores celares. A ver, vamos a ver. Abarca Alvarado está. Sí, doctor, presente. Sí, abarca Alarcón Chávez. Presente, doctor. Alvarado Canayo. Presente, doctor. Alvarado Prado. Presente, doctora. Álvarez Balbín. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ávila Jorge. Presente, doctor. Okay. Benvino Grandes. Benvino. Ya. Bermeo Flores. Presente, doctor, buenos días. Bermeo, presente. Sí, doctor, presente. Bermeo. Hola, Bermeo, te escucho bien bajito. Presente, Bermeo, doctor. Hola. Presente. Bermeo, Doctor, acércate más presente, al ¿me micro escucha? porque te voy a empezar preguntándote. Aló. No, Bermeo es del segundo grupo, del siguiente grupo, ¿no? O se borró, si no, no. Sí, doctor, soy Hasta del Venturo, siguiente hasta grupo. Venturo. Venturo Ignacio. ¿Sí? Presente, doctor. Sí, doctor, Okay. estoy aquí. Venturo, entonces. Venturo Ignacio. Tenemos a Ávila. Benvino, si no me contestó, ¿no? Benvino Grandes. Ya. A ver, a ver, Venturo, Ignacio. Pues le comenté a Doctor, usted, sí, doctor.
un ida y vuelta de preguntas respecto a tumores celulares, que era ya un tema que revisamos también, y bueno, también supongo que ustedes han revisado algunos casos, unos puntos adicionales a los que conversamos. Ya vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿ah? A ver, Ventura Ignacio Wilfredo. A ver, Wilfredo, coméntame respecto a la clasificación de los tumores celulares. ¿Cómo se clasifican? Respecto a la clasificación, doctor, bueno, Sí. tenemos según las manifestaciones o el lugar, ¿no?, de las tumoraciones anomales en la silla turca. Tenemos, por ejemplo, en la hipófisis, que, bueno, va a ser un cuadro clínico como el hipogonadismo, el hipotiroidismo, y también tiene que ver con la deficiencia de la hormona de crecimiento. A ver, Eh, vamos. Estás preguntando solo clasificación, no detalle de cada tumor. Clasificación. ¿Cómo se Oiga, clasifican los tumores celulares? ya, doctor. Lo más común y lo que más conocemos tenemos, Ujú. según el tamaño del tumor, que puede ser una macro y una microadenoma. También tenemos, como le estaba comentando, el lugar de la ubicación, que Primero, por puede ser tamaño, se clasifican en macro y micro. ¿Cuándo es macro? cuando mide más de 1 centímetro, Ajá. tamaño más de 1 centímetro, y micro va a ser menor de 1 centímetro, doctor. Ok, y ahora me dices por origen. También se clasifica por origen, Ya, según ¿cuál es el? al tipo de célula de la glándula que va a afectar, ya sea que sean, ¿no?, las células somatotrofas, que puede afectar, ¿no?, a la secreción de la hormona de crecimiento. También el tipo de más común también, que puede ser a la afectación de la hormona de la prolactina, que puede ser una hiperprolactinemia y la prolactinemia. Estos tumores formadores o que incrementan la secreción de prolactina, hormona de crecimiento, ACTH o TSH, en general, ¿cómo se denomina? ¿De Ah, ya. origen? Ese es según el origen, doctor, según el ¿De origen que va a origen? afectar el tipo de célula. A ver, muy bien, Wilfredo. Eduardo Benvino no está. Ali Ávila, William Ávila. Presente, doctor. William, a ver, por origen, ¿cómo se clasifica? Por origen se va a clasificar en tumores hipoficiarios y los tumores no hipoficiarios. Claro, lo que Dentro, comenta tu compañero son los hipoficiarios, ¿no? sí. Todo lo que ha mencionado. ¿Y los no hipoficiarios cuáles serían? Los no hipoficiarios, el más común, vamos a tener lo que es el cráneo-faringioma, luego tenemos a los meningiomas paracelares, las metástasis celares y también tenemos a los Pues no quistes. se olviden, es sencillo esto. Hipoficiarios, aquellos que tienen una alteración que involucra la glándula hipoficiaria. Ujú. Y no hipoficiarios, aquellos que van a afectar todo lo que se encuentra circundante, ¿no? Que no afecte directamente la glándula hipoficiaria. Esa es la diferencia, ¿ya? Otra clasificación más, ¿tienes alguna clasificación adicional? Ya dijeron tamaño, origen, Tamaño y comportamiento biológico, si son benignos o malignos. ok. Otra clasificación más, a ver, Ujú. a Catherine, Madeline Álvarez. Sí, doctor. ¿Alguna clasificación más que han estado revisando? Ah, Lo comentamos en clase también nosotros. solamente recuerdo, de acuerdo a lo que ya mencionaron mis compañeros, doctor. Ya, hay otra clasificación más que es la funcionalidad, o sí, que aquellos que son tumores que son productores de algún tipo de componente hormonal, que son los funcionantes, y los tumores que no producen hormonas específicas, pero pueden bloquear la acción de algunas de ellas, como por ejemplo los tumores no funcionantes, ¿no? No hacen secreción, hipersecreción de algún elemento hormonal, pero por el efecto de masa pueden provocar alteraciones relacionados a compromiso de quiasma óptico, cefalea intensa, náuseas, etcétera, que tiene que ver con el efectos de masa. También pueden provocar
hipopituitarismo, ¿no? Que por el efecto que tiene, pues, por compresión que hace a la glándula hipofisiaria. Son 3 elementos, hasta 4 elementos que ustedes han detallado por el tema de clasificación, ¿no, chicos? Así que van bien. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Me ha encantado Madeleine Abarca. A ver, Madeleine. Sí, doctor. Bien, a ver, ¿cuál es el tumor celular más frecuente y cuál es su patrón de presentación clínica? Alarcón Chávez, Marta Alarcón, Doctor. Doctor, el tumor celular más frecuente y cuáles son las características clínicas que la pueden detallar. tumor celular más frecuente sería el tumor productor de prolactina. Ujú. ¿Y Ya, cuál ¿y cuál es era está esa otra bien. pregunta? ¿Y cuál es el patrón de prestación clínica, sus características? Ah, va a haber uno hipersecreción de prolactina, lo que va a producir galactorrea. Ya, En las mujeres también va a haber amenorrea, infertilidad, mm, alteraciones menstruales. si el tumor es grande, ¿qué puede provocar? Allá puede provocar el efecto masa. Entre los síntomas estaría cefalea, alteraciones visuales como la hemianopsia bitemporal y también podría provocar, si invade los senos cavernosos, parálisis de los pares craneales. La compresión comienza a afectar todo el entorno, principalmente el chiasma óptico y también la parte externa vascular, ¿no? Puede provocar cefaleas más intensas, dolor de cabeza específico tipo punzada y otros síntomas que son clásicos del efecto de masa. Muy bien. Siguiente, Sharon, Sharon Alvarado. Sí, doctor. Dime, Sharon. Em, a ver, vamos a ver. ¿En qué consiste el efecto Hooke? Cualquiera de ustedes, 10 segundos, que lo sepan así, si no han leído. ¿Lo han revisado? El efecto Hooke, H-O-O-K. Doctor, ¿alguien que no es del grupo puede contestar? No, ¿Es el efecto masa, doctor? no, es el efecto masa. Ese dato es importante para que ustedes sepan que en ciertas condiciones las pruebas de laboratorio no son 100% fidedignas a la primera muestra que van a tener. Y deben reconocer eso en relación a los síntomas que su compañera les acaba de comentar de la presencia de alteraciones que tienen que ver con la prolactina alta. Si los síntomas clínicos son muy evidentes y el examen bioquímico les sale un resultado normal o bajo, ahí tienen que ir pensando que están enfrentando un efecto Hooke posiblemente y que requieren hacer algo adicional. ¿Alguien leyó algo sobre eso o no? ¿O nadie? Ya, entonces, a toda la sala revisen ese efecto, que algo de eso va a venir en el examen. Doctor, disculpe, ¿el efecto justo es el paso resultante bajo la de prolactina? Eso estoy comentando. Ujú. Quería saber que Eh, me describan de qué se trata. Ahí va a utilizar dos tipos de anticuerpos que actúa el hormona y otro que va a detectar la señal. Ya, me También están describiendo en la descripción, lo que quiero que entiendas que estás leyendo. ya, ¿Qué es el efecto Hooke? Descríbeme. eh, es cuando ocurre cuando los niveles reales de prolactina son extremadamente altos.
O sea, un análisis va a subestimar la concentración real del hormona. Describe, pues te menciono, ¿qué es el efecto Hooke? Me estás leyendo la descripción. Yo creo que tú definas. Doctor, abarca. Es un error de laboratorio, doctor. El efecto Hooke no es un error de laboratorio. Es una condición que lleva a error de laboratorio. Bueno. ¿Pero cuál es la condición? Cuando lean la definición que está en cualquier texto que van a leer o en el Google, en donde puedan encontrar, tienen que definir qué están enfrentando. ¿Reconocen ustedes, por ejemplo, que la prolactina tiene 2 subunidades? Cuando han revisado tumores hipoficiarios, deben haber leído prolactina. ¿Cuáles son las unidades que la conforman? Una de esas subunidades tiene ciertas características bioquímicas que hacen que las pruebas no puedan coger el resultado correcto por una alteración justamente en la captación de esta subunidad, que es la subunidad alfa. Ahí viene el problema. Ese es el efecto. Tienen que comprender eso para que puedan... ¿Y qué podrían hacer para tener un dato real? Ustedes sospechan de que tienen un error ahí en el dato. ¿Qué solicitan en ese caso para corregir o tener un dato mucho más preciso? Una resonancia magnética, doctor. No. Es el examen bioquímico. Una resonancia magnética no te va a dar el dato bioquímico. Te da la presencia o no de un tumor hipoficiario, nada más. Entonces, esto es lo que aprendamos a hacer. Actualmente con las herramientas que tenemos, es decir, el Internet, la inteligencia artificial, una serie de elementos que ayudan, que son como auxiliares para poder mejorar la comprensión de algunos elementos biológicos en medicina, pues que sea eso, herramientas que nos ayudan, que no sean solamente un copy-paste de las cosas que estamos mencionando. Si ustedes han revisado su libro de fisiología, Guyton, han visto cómo se genera la prolactina, han leído algo respecto a este efecto Hooke y reconocen esas componentes bioquímicos de esas subunidades que forman la prolactina y la alteración que existe con esta subunidad alfa en el examen bioquímico que se realiza con el examen de inmunoanálisis, van a poder comprender por qué razón sale bajo el resultado. Y si ustedes se acuerdan que la secreción de prolactina es pulsátil, pueden hacer un examen que se llama pool de prolactina, que les permite determinar un valor real, porque se van a tomar varias muestras en el transcurso de un tiempo y les sale un promedio. La otra forma que pueden establecer un dato real frente a una sospecha de este efecto en un examen bioquímico, pueden solicitar examen de prolactina con diluciones para poder definir el dato real de cuánto tiene de prolactina el paciente. Ya, eso es muy importante que se acuerden desde ahora y cuando hagan práctica clínica, aquellos que van a ser ginecólogos, aquellos que van a ser médicos del área reproductiva, médicos de endocrinología, medicina interna, que hay datos bioquímicos que no concuerdan con la clínica del paciente y que en ese momento tienen que hacer un abordaje adicional para poder definir si es real o no el resultado que tiene. ¿No, chicos? Una pregunta más ahora. Álvarez Balbín. Madeleine, me contestó Sí, recién. doctor. Okay, ya. Vamos a Alvarado Prado. Alvarado Prado, Sí, doctor. una pregunta. Dígame, a ver, lo que recuerdas haber leído ahí dentro de tu tema. ¿Cuál es el tratamiento estándar que se le puede ofrecer a aquellos pacientes que tienen macroadenomas no funcionantes que estén comprimiendo quiasma óptico? Tratamientos para estos pacientes, tumores mayores a 1 centímetro, no funcionantes, es decir, no están produciendo ningún componente hormonal de base, pero que están provocando compresión del quiasma óptico. Doctor, ¿le daría un agonista dopaminérgico?
Como neuromuscular. Abarca más Sí, de... Ajá. A ver, ¿qué respondería esto ahora? ¿Le darías agonistas dopaminérgicos? el tratamiento estándar que aconsejan es el tratamiento quirúrgico, doctor. Cirugía, perfecto. ¿Alguien más que le ayude? Ya, cualquiera del grupo. La cirugía es de elección. ¿Y qué tipo de cirugía? Ya no abarca. Otro compañero. Una cirugía transesfenoidal por la vía Transesfenoidal. nasal. Tenías que cortar parte del cráneo para entrar. Es un protocolo de acción muy antiguo. Ya no usamos tanto cirugía transesfenoidal. El transesfenoidal entra por el costado, por la parte lateral de la cabeza. Tienen que abrir el cráneo como sacar una máscara por delante para llegar a la base del cráneo. Pero se hace en ciertos casos, pero actualmente lo que están haciendo es otro procedimiento. ¿Alguno de ustedes? Venturo, Ávila, Álvarez. Benvino no está todavía, ¿no? En sala, ¿no? Benvino. Doctor Romina es del grupo 3. Perdón, del grupo 2. Ya, ok. Chicos, cualquiera de ustedes. Doctor, transesfenoidal endoscópica por vía nasal. Ya, es un ingreso por la base del cráneo a través de las fosas nasales. Ajá. La transesfenoidal tradicional es un ingreso por la vía lateral y la transesfenoidal nasal es por la fosa nasal, sí, es otra parte abajo. Es el que utiliza. Y aparte de eso, ¿qué más nos ayudaría? Aparte de la cirugía. Ya La, operamos al paciente y todavía persiste la Radiación de alteración todavía. Con radioterapia, doctor. ¿Ya? Y otro tratamiento adicional a eso. El tratamiento médico con Ya, eso ya es la reposición después del retiro del tejido. Me refiero a algo más que puedan ustedes ofrecer, ¿no? No sé, están trabajando en otro lugar distinto al Perú, donde hay de todo. ¿Qué más se puede ofrecer? Radiocirugía. La radiocirugía, el gamma knife, cirugía estereotáxica, ¿no? Que es mucho más precisa para el control, sobre todo para remanentes, no para retirar el tejido. Cuando hay tumores no funcionantes que son grandes, hay que sacar el tejido. Es lo primero que tienen que hacer. Al retirar, por supuesto, como ya no tienen hipófisis, van a requerir darle las hormonas al paciente, pues, ¿no? Y con eso corregir el proceso. Bien, muchachos. Ok. Listo, avanzamos con el tercer grupo. Ahora vamos a revisar. Hay 4 chicos que he pedido que se preparen para que me hagan la exposición de metabolismo óseo. Están presentes para que puedan colocar sus diapositivas. Vamos a llamar la lista del grupo que está allá. Sí, doctor, ahí te comparto. Bermeo. Está presente Bermeo. Es Cristian. Presente. ¿Me escucha? Hola. Sí, tu audio está bajito. Presente. ¿Tú expones o no? Cristian, ¿vas a exponer? No, doctor, hemos Ok, escogido 4 ya no hay compañeros. problema. Porque todo estaba aquí, después te preguntaba. Boca Negra, Presente, doctor, buenos días. buen día. Bolet Olaiza, no, Bolet Olaya. Jennifer, ¿no está? Presente, doctor Bonifacio. No, mencionado primero, Bermeo dijo presente, Boca Negra presente, Bolet Olaya, Susel, ¿no está? Chicos, el tema de la asistencia de los seminarios, saben que era hoy día, ¿no? Yo les comenté, es importante después que tengan muy baja nota ahí. Espero que tengan observaciones sobre eso. A ver, Bonifacio está presente, me dijo, ¿no? Bonifacio presente. Brigitte Burga. Presente, doctor. María Burgos. Presente, doctor. Ángel Campos. Doctor, presente.
Doctor, presente. Y Diego Cañari. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Quiénes se exponen, chicos? El apellido es lo que expone. El primero Yo, doctor, mi empieza persona. tiene- Ángel Campos, la compañera Burka Pinedo y la compañera Bocanegra Sánchez. Empieza entonces Ángel Campos, Burga sigue y termina aquí, ¿me dijiste? Sí, comienza con el compañero Campos, luego la compañera Burga y la compañera Bocanegra Sánchez. Natalie Alexandra. Boca Negra. Son tres nomás. ¿Tres se Sí, exponen? doctor. Sí, doctor, pues. Tres se exponen. Ok. Ya, chicos, entonces empieza. Ya, vamos a empezar. Ya, muy bien. Compañeros, tengan todos muy buenos días. Doctor Brunner, también muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con el escenario número 2 de metodología, con los datos que el doctor ya nos manifestó en la clase. Entonces vamos a comenzar con el metabolismo del calcio intraóseo, ¿no? Entonces, el metabolismo del calcio intraóseo es un proceso de intercambio, ¿no? De calcio entre el hueso y la sangre, que va a estar mediada por diferentes hormonas que vamos a explicar en la exposición. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar con el metabolismo, vamos a acordarnos por qué el calcio es tan importante, ¿no? Hablando el calcio, ¿ok? En el hueso, sabemos que le da la fortificación, la dureza, la resistencia, debido a la mineralización que utiliza el calcio. Pero no es todo. En el tema de neuro, por ejemplo, el calcio sirve bastante para la transmisión sináptica, ¿ok? La transmisión sináptica. En el músculo, por ejemplo, ¿ok? El calcio sirve bastante para ayudarnos a la contracción muscular. En el caso de endocrino, en el tema de endocrino, el calcio nos ayuda a la secreción de hormonas. Sabemos muchos que las hormonas se encuentran la mayoría dentro de vesículas. Y las vesículas utilizan el calcio, ¿ok? Para que puedan transportar estas hormonas hacia el torrente sanguíneo. ¿Ok? En la parte de hemato, en el tema de hemato, el calcio sirve bastante como un factor de coagulación. Y en el tema de bioquímica, el calcio es importante porque también sirve como un cofactor enzimático. ¿Ok? Entonces, la mayoría de la gente piensa que el calcio es muy importante porque ayuda a la resistencia, a la formación de huesos. Sí, eso es parte de la mineralización. Sin embargo, como ya están viendo acá, hemos recordado, tiene algo de 6 funciones, de las cuales son importantes toditos para el metabolismo continuo del cuerpo completo. ¿Ok? Entonces, hablemos ahora sí del metabolismo del calcio intraóseo, y para eso tenemos que acordarnos de 3 hormonas muy importantes. ¿Ok? La primera es la PTH, o también conocida como la paratormona. ¿Ok? La paratormona es sintetizada, ¿dónde? En las paratiroides. Las paratiroides son cuatro glándulas que se encuentran en la parte posterior de la tiroides, ¿no? Se encuentran en cada polo de la tiroides, en la parte de los politos, y se van a encargar de formar esta hormona, ¿no? La número 2 tenemos la calcitonina, ¿no? La calcitonina y es sintetizada por la tiroides, ¿ok? Entonces recordemos que entre los folículos tiroideos que secretaban o que secretan o producen esas hormonas tiroideas, se encuentran unas pequeñas células, ¿ok? Muy chiquitas, que se llaman las células parafoliculares. Estas células son aquellas que van a sintetizar la calcitonina. Y por último tenemos la vitamina D, ¿ok? Entonces, de todas estas hormonas que son las principales, la protagonista, la estrella, ¿ok? El número 1 es la paratormona. La paratormona es la hormona principal o la reguladora principal del metabolismo del calcio intraóseo. Y ahorita veremos por qué, ¿ok? Entonces, centrémonos en este cuadrito. Bien, la pregunta es, la glándula paratiroides va a secretar la PTH, que es la paratormona, pero ¿qué estímulo va a generar para que esta glándula paratiroidea genere el PTH? La respuesta, la están viendo acá con una flechita, es la hipocalcemia, ¿ok? Cuando baja los niveles de calcio séricos, los niveles de calcio en sangre, va a activar a la glándula paratiroides y va a secretar a la PTH, ¿ok? Aquí es PHT, PTH está en inglés. Ok, entonces, ¿cómo funciona en el cuerpo, no? Les voy a explicar. Acá pueden ver un huesito, este huesito, ¿ok? A nivel del hueso, la PTH lo que va a hacer es que va a incrementar la resorción ósea. ¿Pero qué es la resorción ósea? La resorción ósea, en pocas palabras o en sencillas palabras, es disminuir el calcio
que tienen ya los huesitos aquí, los huesos, recordemos que los huesos son la principal fuente de concentración de calcio en nuestro cuerpo. Entonces lo que pasa es de que poco a poco va disminuyendo el calcio de los huesos. ¿Para qué? Para que pueda elevar los niveles de calcio en sangre. ¿Okay? Eso es una de las funciones que tiene la PTH. Ahora, también a nivel del riñón, acá pueden ver un riñoncito, lo que va a pasar es de que la PTH va a estimular la reabsorción de calcio. Es decir, al momento de que el riñón haga las funciones normales de excreción, todo, al momento de orinar, de desechar, el calcio que está desechando lo va a reabsorber. ¿Para qué? Para que igualmente se reabsorba en el cuerpo y pueda estimular o elevar los niveles de calcio en sangre. Y además de esto, como un bonus, lo que va a pasar también es acá, y aumenta la excreción de fósforo, que sabemos que el fósforo y el calcio van de la mano, pero en este caso va a reabsorber el calcio para que no salga por la orina, y además de eso va a excretar más fósforo, porque si están juntos no va a poder ver una buena estimulación o un buen almacén, por así decirlo, de calcio en sangre. Ahora, eso no es todo. También hay un tema aparte, que es también a nivel del riñón. Lo que va a pasar es que la PTH va a estimular, ¿ok? O va a accionar a la vitamina D activa. ¿Ok? Lo que están viendo acá, la vitamina D. ¿Ok? La vitamina D activa. Pero, ¿qué es la vitamina D activa o cuál es la vitamina D activa? La vitamina D activa, acá lo pueden ver, es 1.25 dihidroxivitamina D. Esta es la vitamina D activa. Entonces, para poder explicar esto, vamos a ir al cuadrito que está acá para explicar cómo naturalmente es la función de la vitamina D. Entonces, nosotros sabemos que la piel, ¿ok? Es el principal órgano donde se va a absorber la vitamina D a través de la luz solar que va a llegar, ¿no? Y por el colesterol, bueno, en este caso por 7 de hidrocolesterol, que es un colesterol más, un tipo de colesterol, va a accionar que va a convertir esa luz solar, la radiación, en una vitamina D3, que están viendo acá. ¿Ok? La vitamina D3, ¿ok? Se le llama así porque es una vitamina de origen animal y todas esas vitaminas tienen el nombre de vitamina D3. Pero esa no es la vitamina activa. Esa es la vitamina que se forma por el colesterol que utilizó la radiación solar en la piel. Para que se pueda formar la vitamina D3 activa, tiene que pasar por dos funciones, dos etapas muy importantes. Estas etapas se le llaman hidroxilaciones. Tienen que pasar por dos hidroxilaciones. ¿Ok? Ahora, la primera va a pasar por el hígado y la segunda va a pasar por el riñón. La primera que pasa por el hígado, o sea, la primera hidroxilación, va a formar 25 hidroxivitamina D. ¿Ok? Esa es la primera. Y la segunda, que sea por el riñón, va a formar 1,25 hidroxivitamina D, que es ya la vitamina D activa. Entonces, ahí es donde nosotros queremos entrar. Cuando hay una hipocalcemia en el cuerpo y las glándulas paratidores secretan la PTH utiliza esta de acá, la 25 hidroxivitamina D, que junto con la acción de la 1-alfa hidroxilasa va a formar o va a estimular a la vitamina D. Eso es el plus que tiene justamente la PTH. Utilizando una de las hidroxilaciones que está del hígado, lo va a formar con esta enzima para formar la vitamina D activa. ¿Y para qué necesitamos todo esto? Porque la vitamina D actúa a nivel intestinal. ¿Cómo lo hace? Incrementa la absorción intestinal de calcio y de fósforo. Todo igualmente para poder aumentar ese calcio que está bajo en la sangre. ¿Ok? Entonces, todo es para la hipocalcemia. Entonces, una vez que la PTH ha tenido su trabajo, lo ha regulado, la calcemia ha aumentado, entonces lo que hace el cuerpo normalmente, naturalmente, es obviamente disminuir la secreción de PTH porque no tendría sentido que la PTH siga ahí. Pero, ¿qué pasaría en aquellos casos de que ya está aumentando la calcemia, pero sigue aumentando de manera anormal? ¿Ok? También el cuerpo tiene una respuesta para esto. Lo que pasa cuando ya hay una secreción de calcemia, ya no se llama hipocalcemia, se llama hipercalcemia. Cuando existe una hipercalcemia en el cuerpo, lo que pasa es de que el cuerpo mismo va a secretar la calcitonina. ¿Por qué? Y como recordamos, por la tiroides, en la célula C de la tiroides, la calcitonina va a actuar. Pero ¿cómo actúa la calcitonina? De manera breve, de manera simplificada, la calcitonina actúa en la sangre para que el calcio en sangre pueda ser reabsorbido al hueso.
¿Ok? Entonces, uno era en la hipocalcemia, que el hueso mismo se desgastaba, se disminuía el calcio e iba a la sangre. En este caso, en la hipercalcemia, la calcitonina hace lo opuesto. La sangre, o sea, el calcio que está en la sangre, trata de ponerlo o llevarlo nuevamente al hueso. ¿Por qué? Porque el hueso es el elemento principal donde está la almacenación de calcio en todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, eso es el metabolismo del calcio intraóseo. ¿No? En pocas palabras y de una manera muy simplificada. Ya, ratito. Ya. Ahora, pasando con la siguiente diapositiva, ya vamos a hablar acerca de las fases, ¿ok? De las fases. Las fases de metabolismo óseo solamente son 3, ¿no? La formación, la resorción y la remodelación. En pocas palabras, la formación es, bueno, acá le voy a hacer acá un énfasis, están a cargo por los osteoblastos. Acá también lo pueden ver aquí en el cuadrito. Los osteoblastos son aquellas células que van a formar hueso nuevo. O sea, así en pocas palabras, son los que forman hueso nuevo, sintetizan nueva matriz, etc. Y eso es todo. Forman los huesos nuevos, dado por los osteoblastos. No olvidar eso. La resorción ósea, ya les expliqué que es la disminución del calcio, ¿ok? Pero este es medido o mediado por los osteoclastos. Los osteoclastos son aquellos que degradan el hueso, ¿ok? Liberan calcio y fosfato y esos minerales lo utilizan para llevar a la sangre, ¿no? En caso de una hipocalcemia. Y luego tenemos la remodelación, que es entre formar y una resorción ósea, ¿no? Entre demodelar y poner nuevo hueso, así. Esta remodelación es un equilibrio y es continuo. Es decir, incluso los adultos también están en constante remodelación. ¿Por qué? Porque esto genera huesos nuevos, huesos fuertes. Entonces no es raro que incluso en adultos también exista una remodelación de una forma natural. ¿Okay? Y acá en este cuadrito solo he querido poner, ¿no? Que están los osteoblastos, la fijación de calcio, los osteocitos, esto sí es muy importante, son los sensores mecánicos. Yo les expliqué en la diapositiva anterior qué pasa cuando la hipocalcemia se detecta, ¿no? en sangre. Bien, los osteocitos son aquellos sensores que regulan el intercambio de calcio entre el hueso y la sangre. Son los que nos van a avisar de que, entonces hay muy poco calcio, ¿no? en el hueso y tenemos que pedir ayuda. Y los osteoclastos son los que liberan calcio porque obviamente están degradando al huesito. Ahora, en este cuadrito es la regulación hormonal de remodelado óseo, ¿ok? Y en este caso lo que quiero poner en el cuadro son los estrógenos, el cortisol, la hormona de crecimiento y todo lo demás yo expliqué. Por ejemplo, el estrógeno tiene en el efecto final la disminución de la resorción ósea y la conservación de la masa. ¿Por qué? Porque inhibe la formación y actividad de los osteoclastos, son aquellos que generan o que siempre hacen la resorción ósea. ¿No? La paratormona, ya lo expliqué, regula el calcio sérico y puede causar pérdida o ganancias según el patrón de secreción, ¿no? También. La vitamina D, lo ven, mantiene la mineralización ósea y los niveles de calcio y fósforo. Ahora, en caso de cortisol, el cortisol o los glucocorticoides, el efecto final puede ser una disminución en la formación ósea. Es decir, es una causa de una osteoporosis secundaria. ¿Okay? Muy importante para aquellas enfermedades que tienen que ver con el cortisol o los glucocorticoides. Y la hormona de crecimiento, por obvias razones, es el que aumenta la masa y promueve el crecimiento esquelético. Por eso es muy importante al momento de la adolescencia. Y la calcitonina, ya les dije que es la resorción ósea y ayuda a reducir los niveles séricos de calcio en sangre. Bien. Ahora, para darle pase a mi compañera para seguir la exposición, le doy pase a la compañera Burga, por favor. Buenos días a todos. Continuando, en cuanto a lo que explicaba mi compañero, toda la parte del equilibrio en la patología de la osteoporosis, vamos a ver qué ocurre en este proceso o en esta enfermedad. Va a haber un desequilibrio en la parte de la resorción, de la formación. Va a aumentar la actividad osteoclástica y va a disminuir la actividad de osteoblástica, lo que va a ser como un producto lo que es la pérdida neta de calcio en el hueso o masa ósea reducida, que trae como consecuencia va a haber un aumento de la resorción ósea, lo que va a producir una mayor liberación de calcio al plasma o a la sangre. Va a haber una disminución en la formación ósea, lo que es menor fijación de calcio y una menor densidad ósea, lo que produce como consecuencia huesos frágiles, riesgo de fractura. Y en cuanto a la hormona para PTH o en los casos crónicos, cuando hay un aumento, se da una pérdida progresiva de calcio óseo.
Y cuando es la disminución de la vitamina D, va a tener como consecuencia la disminución de la absorción intestinal de calcio. ¿Y qué factores pueden influir en esto? Bueno, uno es el mismo proceso de envejecimiento, la deficiencia de estrógenos, como se puede ver en el caso de la menopausia, el uso prolongado de glucocorticoides, que ya mencionaba arriba mi compañero, la falta de vitamina D o bajo aporte dietético de calcio, el sedentarismo o la inmovilización. Siguiente. Ahora vemos lo que es la calcitonina. Como para introducción, ¿qué es la calcitonina? Es una hormona peptídica producida y secretada por las glándulas C o parafoliculares de la glándula tiroides. Va a tener un rol o una importante, lo que es la disminución de los niveles plasmáticos de calcio y fosfato. Es decir, actúa como un regulador a la baja de calcio en la sangre. ¿Cuál es su mecanismo de acción? La calcitonina logra reducir los niveles de calcio en dos frentes principales, que uno es a nivel del hueso, que inhibe la resorción ósea, la destrucción o reabsorción del hueso viejo, como se venía mencionando. Lo que hace bloqueando la actividad de los osteoclastos, que son las células encargadas, pues, ¿no? Entre comillas, se puede decir comer el hueso, degradarlo. Al no haber resorción, no se libera calcio en la sangre. En cuanto al riñón, va a haber aumenta lo que es la excreción renal de calcio y fosfato, lo que significa que más de estas sustancias son eliminadas por la orina. Luego vemos el papel terapéutico. ¿Para qué se usa como fármaco, ya? La calcitonina se clasifica como un fármaco antirresortivo. Es útil en el manejo de diversas condiciones donde el metabolismo óseo está alterado o donde hay un exceso de calcio. Y el uso clínico se utiliza en el tratamiento de las osteoporosis postmenopáusicas, principalmente para reducir lo que son fracturas vertebrales, que es una de las manifestaciones principales de la osteoporosis. Se ven varios tipos de fracturas. También es en la enfermedad de Paget ósea, que es un trastorno crónico caracterizado por una resorción ósea acelerada, y en cuanto a la hipercalcemia aguda, que es para reducir rápidamente los niveles altos de calcio en la sangre. Como efectos secundarios, se menciona, aunque también algunos casos son tolerados, puede causar náuseas, vómitos, rubor facial, irritación nasal, reacciones alérgicas. Con el tiempo, la formación de anticuerpos neutralizantes que pueden reducir lo que es su eficacia. Tenemos lo que las precauciones. 3 puntos importantes: que una menor eficacia en general se va a considerar que tiene un menor eficacia en sí de los bifosfonatos o el denosumab. También hay otros fármacos más modernos, que es para la osteoporosis de largo plazo. También está lo que se debe evitar el uso prolongado, más de 5 años, debido a posibles preocupaciones de seguridad, sobre todo. Y está contraindicada si el paciente tiene una alergia a la proteína de salmón, que ya que es formulada más comúnmente en la calcitonina de salmón. Siguiente. Ahora tenemos fármacos. ¿Cuáles son los fármacos fijadores de calcio en osteoporosis? Tenemos el bifosfonatos. Son los fármacos más utilizados y considera que la terapia de primera línea en la osteoporosis. Su mecanismo de acción se va a unir directamente a la hidroxiapatita, que es el mineral principal del hueso, como mencionaba mi compañera explicó. Una vez incorporados al hueso, son captados por osteoclastos, que son las células que van a reabsorber el hueso. Y dentro de los osteoclastos van a inhibir su actividad, lo que tiene como si la destrucción ósea.
Tiene como efecto terapéutico, reduce significativamente la resorción ósea y como resultado va a favorecer la fijación del calcio en el hueso, lo que aumenta su densidad mineral. Como ejemplo tenemos al alendronato, al risedronato, al ibandronato, ácido soletrónico. Indican que el último, el ácido soletrónico, se hace por administración vía intravenosa. Luego tenemos los sales de calcio, como carbonato y citrato de calcio. Aunque sí no son fármacos propiamente dichos, son suplementos esenciales lo que es en el tratamiento, ya que el calcio es la materia prima del hueso. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Va a aportar el calcio exógeno necesario para la mineralización ósea continua y va a ayudar a mantener lo que son los niveles adecuados de calcio sérico. Como efecto terapéutico, su papel más importante es prevenir el hiperparatiroidismo secundario. Cuando la ingesta de calcio es baja, el cuerpo va a intentar compensar liberando hormona paratiroidea, que si bien aumenta en calcio en sangre, lo hace a costa de resolver lo que es el hueso, y por eso es importante esta suplementación para como prevenir este ciclo. Tenemos como ejemplos el carbonato de calcio y citrato de calcio. En carbonato de calcio se va a requerir ácido gástrico para su absorción, y en el citrato es indicado mejor para pacientes con baja acidez gástrica. Luego tenemos la vitamina D y sus análogos, que es fundamental para la homeostasis del calcio, ya que permite que el calcio ingerido sea absorbido. ¿Qué va a producir? Va a aumentar significativamente la absorción intestinal de calcio y fósforo. Son vitales para que el calcio circule y pueda incorporarse al esqueleto, mejorando lo que es la mineralización ósea. Como ejemplos tenemos al colecalciferol, vitamina D3, que en la forma natural se obtiene con la luz solar. Y el calcitriol, que es la forma activa, o alfa-calcidol, que es un análogo que no requieren activación hepática o renal, que son útiles en pacientes sobre todo con insuficiencia renal. Y también está lo que es el ranelato de estroncito. Este fármaco va a combinar dos mecanismos de acción en una misma molécula. Aunque su uso dicen que ha disminuido por cuestiones de seguridad, tiene un mecanismo de acción dual. Estimula la formación ósea. ¿De qué forma? Activando a los osteoblastos, las células constructoras de hueso, y va a inhibir la resorción ósea, o sea, inhibe a los osteoclastos. Como efecto terapéutico, esta doble acción resulta un balance positivo, favoreciendo la fijación de calcio al hueso y aumentando su resistencia. Y como ejemplo está el ranelato de estroncio. Siguiente. Es un poquito más grande. Ahora, en reacciones adversas de estos medicamentos que ya he mencionado, tenemos que el bifosfonatos, como el alendonato, el risedronato, pueden tener efectos contrarios gastrointestinales. Hay una irritación o ulceración esofágica, por ello es fundamental tomarlos con abundante agua y permanecer erguido. También está el dolor óseo, que puede presentarse a nivel articular o muscular.
sobre todo con presentación como mialgias o artralgias. También puede causar hipocalcemia transitoria, especialmente si no hay una adecuada suplementación. También hay complicaciones raras pero graves cuando es el uso prolongado, como el osteonecrosis mandibular, es la destrucción del hueso de la mandíbula. Es más común cuando hay dosis altas, como las usadas en pacientes sobre todo oncológicos, y fracturas atípicas de fémur, fracturas transversales o subtrocantéricas que ocurren sin trauma significativo, típicamente más, como les venía mencionando, que es cuando es un uso de más de 5 años. Cuando es la administración intravenosa, lo que puede provocar son síntomas gripales, fiebres, mialgias, que son procesos inmediatos después de la infusión. En cuanto a las sales de calcio, también vemos otra vez el problema que es gastrointestinal, como el estreñimiento, náuseas y distensión abdominal. La hipercalcemia puede ocurrir si se combina, por ejemplo, con dosis altas de vitamina D, el calcio. Y en los renales, lo que es el aumento de riesgo de cálculos renales o la nefrolitiasis, por lo que es importante la hidratación adecuada. Y la vitamina D y sus análogos, cuando están en dosis altas, puede también provocar lo que es el riesgo de la hipercalcemia y la hipercalciuria, que pueden llevar a náuseas, vómitos, debilidad y en casos graves a arritmias cardíacas. Y como cuarto, el ranelato de estroncio, que aunque es poco frecuente, el efecto más preocupante es el riesgo de eventos tromboembólicos venosos, como una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, lo que es limitado su uso. También se pueden ver en algunos casos reacciones cutáneas. En cuanto a las contraindicaciones, es esencial identificar ya condiciones preexistentes que desencadenan ciertos límites para el uso de estos agentes, como es la hipercalcemia ya que preexistente. Hay personas que es frecuente el uso de suplementos de calcio, vitamina D o bifosfonatos, que va a provocar una acumulación excesiva. En cuanto si el paciente también tiene ya previamente una disfunción renal, va a ser contraindicado usar lo que es los bifosfonatos. También cuando encuentran pacientes con fallas renales que su tasa de filtrado glomerular es menor a 30 miligramos por minuto, pueden ser nefrotóxicos. Y también los problemas digestivos, trastornos esofágicos o dificultad para permanecer erguido impiden el uso de bifosfonatos orales, debido a su alto riesgo en cuanto a la irritación y las úlceras, ¿no? Y las alergias, la hipersensibilidad al fármaco. Y cuando también hay con una deficiencia de vitamina D no corregida. Primero se debe corregir el déficit para luego tomar los medicamentos para evitar una hipocalcemia sintomática. También está contraindicado lo que es en embarazo y lactancia. O se pueden usar con cierta precaución o en algunos casos sí está contraindicado. Recomendaciones de uso y combinaciones terapéuticas. Se deben cumplir ciertos requisitos previos al tratamiento para garantizar la seguridad y eficacia. Se debe garantizar el aporte suficiente de calcio y vitamina D antes y durante el tratamiento, mantener una hidratación adecuada.
Manejo, en cuanto ya les venía diciendo, el manejo de los bifosfonatos, se debe tomar en ayunas, con un vaso abundante de agua, no con café ni jugos. El paciente debe permanecer erguido por 30 a 60 minutos, nunca acostarse. En lo que es monitoreo y seguimiento, se debe monitorear el calcio sérico y la función renal periódicamente, reevaluar el uso prolongado cuando es más de 5 años para evitar fracturas atípicas o osteonecrosis. Y en cuanto a la higiene dental, es fundamental para mantener lo que es por sí una higiene bucal, el control odontológico para minimizar los riesgos de osteonecrosis mandibular. Y cuando hay combinaciones habituales, la terapia más común es bifosfonatos más calcio más vitamina D o vitamina D. Y en casos refractorios o graves, pacientes que no responden bien o tienen alto riesgo de fractura, se pueden añadir o sustituir por agentes anabólicos, los que son los formadores de hueso, con otros mecanismos como la denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, o el romosozumab, que es doble acción, siempre cuando con adecuada observación. Siguiente. Le doy pues a mi compañera para que continúe explicando en cuanto al tratamiento biológico de la osteoporosis. Muy bien, continuando con la exposición. Bueno, los tratamientos biológicos básicamente son fármacos derivados de la biotecnología. Como ejemplo tenemos los anticuerpos monoclonales. Estos básicamente son diseñados para interferir con moléculas claves en el remodelado óseo. En la imagen podemos ver un hueso con pérdida de su microarquitectura, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo del terapéutico es mejorar la calidad estructural, además también de la densidad mineral de este hueso. Estos agentes van a actuar sobre rutas específicas o concretas, ¿no? Algunos van a inhibir la formación o la función de los osteoclastos, otros van a bloquear inhibidores de la formación ósea y pues así van a promover la actividad osteoblástica para que se forme al final un hueso nuevo, por así decirlo. Se van a indicar en pacientes con alto riesgo de fractura, también en quienes los tratamientos convencionales, como explicó mi compañera, los bifosfonatos o moduladores hormonales, no alcanzan los objetivos o tampoco son bien tolerados por los pacientes. Ahora, en la práctica, dice que se suelen usar como complemento, ¿no? Para potenciar también el efecto de un tratamiento previo o también como una alternativa cuando la respuesta o tolerancia es inadecuada. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con el primero. Tenemos primero al denosumab, que es un tratamiento biológico clave en la osteoporosis, ¿no? Este medicamento es un anticuerpo monoclonal humano, o sea, es una proteína de laboratorio, como veníamos diciendo, que imita los anticuerpos naturales del sistema inmune, ¿no? Y se va a unir a un solo tipo de antígeno específico. Eso es un anticuerpo monoclonal. Y así, este es el denosumab. Este va a actuar sobre una proteína llamada RANKL, que es una molécula clave que promueve la formación, activación y supervivencia de los osteoclastos. Así que básicamente esta proteína estimula la actividad de los osteoclastos y sabemos que los osteoclastos son los que se encargan de degradar el hueso. Entonces, este medicamento o este anticuerpo, perdón, va a inhibir la formación y acción de los osteoclastos al unirse a esta proteína, reduciendo así la resorción ósea, ¿no? Dando ese resultado, reducir la resorción ósea. Ahora, clínicamente se usa en la osteoporosis posmenopáusica con alto riesgo de fractura. Sabemos que después de la menopausia los niveles de estrógenos caen, ¿no? Drásticamente. Entonces, los estrógenos normalmente inhiben la actividad de los osteoclastos. Por eso cuando hay su ausencia, bajo su ausencia va a aumentar la resorción ósea. Así que en esos casos, por eso se usa también este tratamiento biológico. También se usa en casos de pérdida ósea inducida por algunos tratamientos. A ver, sus beneficios van a incluir que va a aumentar la densidad ósea, también va a reducir las fracturas vertebrales de cadera y también las no vertebrales, como dice ahí. Entre sus precauciones, es importante corregir la hipocalcemia previa antes de iniciar el tratamiento.
¿Por qué? Porque sabemos que el denosumab va a disminuir la resorción ósea, es decir, que va a evitar que los osteoclastos liberen calcio del hueso. Entonces, si el paciente ya tiene hipocalcemia, que son los niveles bajos de calcio en la sangre, antes de empezar el tratamiento, el denosumab puede empeorar esta hipocalcemia, ¿no? Llevando a que se presente sintomatología como calambres musculares, hormigueos, espasmos o incluso arritmias, ¿no? Si es en casos más severos. Otro también es que al suspender el tratamiento también tenemos que tener cuidado porque puede haber un rebote en el remodelado óseo. Esto quiere decir que el denosumab actúa de manera reversible, ¿no? Y cuando se suspende el tratamiento, los osteoclastos que están bloqueados pueden reaccionar con un aumento exagerado de actividad osteoclástica y eso se le conoce como rebote de remodelado óseo. Entonces, por eso se recomienda no interrumpir bruscamente el tratamiento y si se va a suspender, pues cambiar a otro fármaco antirresortivo como un bifosfonato, ¿no? Para mantener esa protección ósea. En cuanto a su administración, es una inyección subcutánea, es bastante práctica, una inyección subcutánea cada 6 meses, lo que va a mejorar la adherencia al tratamiento de parte del paciente. Siguiente, por favor. Vamos con el romosumab. Pues es otro anticuerpo monoclonal, pero con un mecanismo distinto al que habíamos visto en el denosumab. Este va a inhibir la proteína llamada esclerostina. En condiciones normales, las células del hueso, los osteocitos, van a producir esta proteína, ¿no? Que va a actuar como un freno para la formación del hueso. O sea, va a inhibir la actividad de los osteoblastos, ¿no? Que son las células encargadas de formar matriz ósea nueva. Entonces, el romosumab va a inhibir a esta proteína que actúa como freno. Entonces va a activar la vía o en beta-catenina, entonces va a estimular la formación ósea por los osteoblastos, ¿no? Y también, aunque en menor medida, va a reducir la resorción. Entonces tiene doble acción, tiene anabólica y antirresortiva, ¿no? O sea, forma hueso nuevo y también evita su pérdida al mismo tiempo. Bueno, según los estudios clínicos, muestra una importante reducción de fracturas vertebrales y no vertebrales y también un aumento rápido de la densidad mineral ósea, sobre todo en la columna y cadera, ¿no? Pero también hay una limitación. Algunos estudios observan un riesgo cardiovascular aumentado. Por eso debe usarse con precaución en estos pacientes, ¿no? Que tienen antecedentes cardíacos. También en la práctica, como el denosumab, se recomienda en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis severa y generalmente también con un antirresortivo, seguido con un antirresortivo para mantener los beneficios logrados. Siguiente, por favor. Tenemos ahora la teriparatida y la valoparatida, ¿no? Estos son los agentes anabólicos óseos que son los que mencionamos, que son análogos de la hormona paratiroidea y del péptido relacionado con la hormona paratiroidea. Su mecanismo es bastante interesante, ¿no? Porque cuando se administra de forma intermitente, va a estimular a los osteoblastos más que a los osteoclastos, que son los que favorecen la resorción del hueso, ¿no? Promoviendo la formación de hueso nuevo y también la síntesis de colágeno tipo 1. ¿Y por qué se administra de forma intermitente? Bueno, como sabemos, la PTH, que es la hormona paratiroidea, puede estimular o destruir hueso, dependiendo de cómo se va a liberar, ¿no? Si siempre está elevada, como ocurre en el hiperparatiroidismo, va a activar a los osteoclastos y va a haber una resorción ósea, o sea, pérdida de hueso. Pero si se administra en dosis intermitentes, o sea, una vez al día, va a estimular más a los osteoblastos y se va a formar hueso nuevo. Esa es básicamente la clave del mecanismo de la teriparatida y también a valoparatida, que van a imitar a la PTH natural, ¿no? Pero administrada de forma controlada y breve, logrando así un efecto anabólico. Esto va a producir actividad y proliferación de los osteoblastos, va a favorecer, como hemos dicho, la síntesis de colágeno tipo 1, que es la proteína estructural más importante de la matriz ósea. También va a mejorar la microarquitectura del hueso, etcétera. Los estudios también han demostrado que hay una reducción del riesgo de fracturas al usar esta terapia, este tratamiento. Va a haber un riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales. También va a mejorar la densidad ósea de la columna y cadera.
Estos se van a indicar en casos de osteoporosis severa, ¿no? Fracturas previas también, si ha tenido el paciente fracturas previas, o cuando los tratamientos antirresortivos no han funcionado. Entre sus precauciones deben evitarse, perdón, en pacientes con la enfermedad de Paget. ¿Por qué la enfermedad de Paget? Porque sabemos que en esta enfermedad hay una actividad anormal y acelerada del remodelado óseo, o sea, los osteoclastos y los osteoblastos van a trabajar de forma desordenada, ¿no? Caótica. Entonces va a producirse al final un hueso débil y desorganizado, ¿no? Entonces, si damos un medicamento como estos que van a estimular aún más la formación ósea, va a empeorar la actividad metabólica del hueso y va a aumentar el riesgo de hipercalcemia, se va a liberar mucho calcio del hueso al plasma. También dicen que en la enfermedad de Paget, algunos estudios dicen que la estimulación excesiva al usar estos medicamentos va a favorecer lesiones óseas anormales e incluso malignas como sarcomas óseos. Por eso hay que tener cuidado. También en pacientes con antecedentes de radioterapia o metástasis ósea. No, porque el hueso básicamente ya en estos pacientes ya ha sufrido daño o alteración celular. Entonces, como estos medicamentos estimulan la proliferación y actividad de las células óseas, existe un riesgo teórico, pero no están observado en la práctica, pero sí en algunos estudios, que va a favorecer la transformación neoplásica, ¿no? O sea, en los osteosarcomas o los tumores óseos. Entonces, esa es la precaución que tenemos que tener con este medicamento. Ahora, su uso máximo es 2 años, porque después de ese tiempo, pierde efectividad y también es un costo alto. Y bueno, no se lo deja así como los demás medicamentos, se cambia también por una terapia antirresortiva y la inyección subcutánea es diaria y el efecto disminuye, como estaba mencionando, si no se continúa con otro fármaco, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, tenemos agentes anabólicos como la teriparatida, que son estos, y abaloparatidas, que son básicamente los únicos que forman hueso nuevo, ¿no? Mientras que los biológicos, como el denosumab y el romosumab, van a reducir la pérdida del hueso y también va a mejorar la calidad del hueso. La elección de estos tratamientos va a depender del riesgo de fractura, la edad del paciente, las comorbilidades y la tolerancia a los fármacos. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la bibliografía y pues eso creo que sería todo. Muchas gracias por su atención. Bien, jóvenes. Bastante didáctica la presentación de ustedes. Solo quiero mencionar algunas cosas respecto a lo que han estado conversando, sobre todo en la parte de la enfermedad misma que han revisado, que es osteoporosis, y adicionalmente los medicamentos que se van a trabajar en ese aspecto. Cuando tenemos pacientes que tienen problemas derivados de la alteración de la densidad mineral ósea, como el caso de osteoporosis, que es el caso del tema de hoy día, lo que se busca es tratar de mejorar la matriz ósea, ¿no? Para evitar justamente las complicaciones más severas de la enfermedad que deben estar relacionadas con las fracturas que tienen estos pacientes. Y los tratamientos que la compañera comentaba están relacionados justamente a limitar o a evitar estas fracturas en estos pacientes. Para eso hay varios fármacos que han comentado que actúan en diferentes pasos de la formación de la matriz ósea, pero que también llevan a efectos secundarios. Y en relación a esto es lo que quiero preguntarle al grupo: ¿qué cuidados hay que tener con el uso, por ejemplo, de los bifosfonatos y por qué razón hay que tener cuidado respectivo con su uso? A ver, Cañari, Diego Cañari. Doctor presente. Diego, si podrías contestarme lo que estoy preguntando, ¿no? ¿Qué cuidados hay que tener con el uso de estos bifosfonatos y por qué razón? Con los bifosfonatos, a ver, bueno, hay que tener precaución en su uso, ¿no? Porque hay que tener una administración correcta
Aparte de eso, también hay que tener una hidratación adecuada. Eh, 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 A ver, Burgos, Burgos, Doctor, ajá. Coméntame, ¿qué cuidados hay que tener con el uso de estos medicamentos, los bifosfonatos específicamente? como el control de la función renal, doctor, y el calcio sérico. ¿Qué También, hace? doctor, ¿Qué es lo que produce? fallo de Provoca la falla función renal. renal. ¿Escuché que provoca falla renal? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Y cómo produce falla renal? A ver, los compañeros, ¿están de acuerdo que provoca falla renal o bifosfonatos? No, doctor, en sí lo que va a causar van a ser problemas gastrointestinales, doctor, porque va a causar lo que viene a ser cambios en la estructura perdón, en los procedimientos que tiene, y esto va a conllevar a problemas gastrointestinales. Ya, sí, gastrointestinales son los primeros problemas que pueden provocar, pero la pregunta es, ¿provocan los bifosfonatos causa falla renal? Y si lo hace, ¿cómo lo hacen? ¿O por qué lo hace? Doctor, debido a su vía de eliminación, ya que es renal, está contraindicado más que todo por los pacientes que tienen tasa de filtración glomerular menor a 30. ¿Qué tipo de bifosfonatos? ¿Todos? Especialmente el ácido solendrónico, doctor. ¿Y por qué vía se administra el ácido solendrónico? ¿Perdón? ¿Qué vía se administra el ácido solendrónico? Hay oral, tanto como intravenoso. El solenodato por vía oral. ¿Segura? El solanidrato se administra vía intravenosa, doctor. Claro, o sea, chicos, tienen que revisar bien su tema, ¿ya? He tratado de simplificarlo, o sea, hacerlo corto para ustedes porque el tema de osteoporosis no solo es saber de la enfermedad, sino también involucra lo que estaba comentando anteriormente, que es metabolismo cálcico. Entonces, los bifosfonatos por vía oral no tienen complicación desde el punto de vista renal. Los bifosfonatos por vía endovenosa sí tienen un riesgo, ¿ya? Y ahí está el solendronato que están comentando. Eh, y considerando eso, hay que hacer un seguimiento de estos pacientes si van a usar un bifosfonato por vía endovenosa. Y sobre todo con dosis altas, no con dosis normales. No es frecuente ver falla renal por bifosfonatos. Trastornos gastrointestinales sí. Ahora, la pregunta que les hacía no estaba relacionada específicamente por el efecto directo del medicamento, sino por su mecanismo de acción. ¿Qué cuidados hay que tener con estos medicamentos? ¿Qué me puede contestar? Doctor, lo que yo leí es que después de 3 a 5 años sí hay que suspender un tiempo su uso. Esto se llama el drug holiday. Ajá, ¿por qué razón? Porque puede causar fracturas atípicas del fémur o también lo de la mandíbula. A eso iba la pregunta. ¿Por qué pasa eso? Debido a su tiempo de vida, que es muy prolongado, doctor, se queda mucho tiempo. No es por tiempo de vida media, no. O sea, solamente piensen cómo es su mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hacen los bifosfonatos? A ver, Doctor, el bifosfonato se adhiere a la hidroxiapatita y esta ya, va a inhibir a los osteoclastos. y al inhibir osteoclastos, ¿qué va a provocar? No hay Resorción remodelación, ósea. no hay A ver. remodelación o resorción. Tu apellido, dime tu apellido que me está contestando ahorita. Bonifacio, doctor. Ya, Bonifacio, dime,
Al inhibir los osteoclastos, ¿qué se provoca? No habría resorción ósea, doctor. Al no haber resorción ósea, ¿qué existiría entonces? No habría recambio. No No sé, habría no sé. recambio. Ajá. Ajá, no habría recambio óseo. ¿Y qué pasaría con la matriz? Disculpe. ¿Qué pasaría con la matriz ósea? Me estás yendo bien, te estoy llevando paso a paso para que más o menos concuerdes, para que no solo leas lo que tienes ahí en tu texto, sino que sepas comprender qué es lo que sucede. Al inhibir a la acción de los osteoclastos, disminuye la resorción ósea. La resorción ósea es una actividad fisiológica muy importante. Nosotros con el movimiento, con el caminar, con cualquier acción que hacemos, tenemos microfracturas permanentemente en nuestro hueso. Pero como nuestro sistema está estable y todo se encuentra en un componente de homeostasis, esta regulación de formación de matriz y destrucción de matriz es constante. Con el medicamento vamos a alterar ese equilibrio, buscando mejorar ¿qué cosa? ¿La matriz ósea o empeorarla? ¿Qué hacemos con Mejorarla. Claro, mejoramos matriz ósea, mejoramos la estructura del hueso, pero no le damos la capacidad de remodelación apropiada. Es decir, se hace un hueso duro y compacto. Ya no es un hueso que es dúctil y lábil con el tema del recambio óseo. Eso provoca el medicamento. Y un uso por mucho tiempo prolongado va a provocar un hueso extremadamente rígido. Y los huesos planos que reciben mayor presión son aquellos que se pueden fracturar. Y ahí tenemos justamente a los huesos de la mandíbula, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tienen que comprender, chicos. Por eso, justamente pues quería que me revisen la parte de fisiología de la matriz ósea, para que ustedes puedan ver que ese equilibrio entre resorción, entre formación de matriz cálcica, la acción del osteoblasto, la acción del osteoclasto, la acción de este componente RANK y el ligando, que es el ligando RANK-L, son importantes para la acción de estos elementos. Por ejemplo, a ver, ya Cañari Diego ya contestó, Burgos contestó, Bonifacio, ya digo Bolet, Olaya, Bolet, Olaya, ¿dónde está? Chicos, ¿saben si él trabaja o Susel tiene algún tipo de labor hoy día o está enferma? Hola. No, doctor, o sea, estaba en la mañana, pero ahora ha tenido una complicación, porque me escribió y estaba, pero aparte se salió, doctor. Ya, ok. Entonces, a ver, ¿quién puede contar? Boca Negra, a ver, Boca Negra. Eh, el uso, por ejemplo, de esto, de terapia biológica, ¿dónde hace su acción y qué es lo que, por qué dura tanto tiempo la acción de estos medicamentos? Cada 6 meses se puede inyectar, ¿no? Y algunos cada año se pueden trabajar. ¿Trabajan Sí, a nivel bueno, de los osteoclastos también? ¿Qué? ¿También hacen su acción a nivel de los osteoclastos o tiene otro punto de acción? Bueno, depende del tratamiento. Algunos van a inhibir la formación o la función, como usted menciona, de los osteoclastos, otros van a bloquear a inhibidores de la formación ósea, ¿no? Para que se forme así o se promueva la actividad osteoblástica. Por ejemplo, el, el romosumab. El romosumab lo que bloquea es a una proteína llamada esclerotina, que es producida por los osteocitos, ¿no? Que esta proteína básicamente es como había mencionado, como un freno para la formación del hueso. O sea, va a inhibir la actividad de los osteoblastos, o sea, de los que se encargan de la remodelación, de crear hueso nuevo, que son los osteoblastos. Entonces, básicamente al inhibir la esclerotina va a activar una vía. No estudié muy bien la vía, pero es la beta-catenina. Y esta vía, pues, desarrolla un proceso para que se estimule la formación ósea por los osteoblastos. Básicamente inhibe la esclerotina, ¿no? Sí, Y sí. al inhibir la esclerotina se va a activar esa vía. Entonces, así se va a formar hueso nuevo por los En osteoblastos. el caso del denosumab, ¿dónde es su acción? En el caso del denosumab, su acción es
También es un anticuerpo, pero eso es en en el RANK, en el ligando RANK-KL o RANK. Sí, o sea, actúa sobre el ligando RANK. Este sí actúa sobre los osteoblastos, es indirectamente, no directamente sobre esas células, pero al unirse a esta proteína estimula los osteoclastos, entonces al denosumab unirse a la RANK va a inhibirla y por ende va a inhibir la actividad de los osteoclastos. Y Así pues, es. Y al suspender, ¿qué podría pasar? O sea, el paciente está usando y a los 6 meses no se quiere poner el paciente. ¿Cuál es el riesgo de no usarlo? tenemos el efecto rebote, ¿Mm? de modelado óseo, Exacto, y el riesgo de fractura es que, muy alto en esos casos. Por eso se menciona que no se debe suspender así de golpe, al menos usarlo por lo menos 2 años seguidos mínimo, para ver respuesta ujú, apropiada. Ajá, es un claro, punto. y Porque hay pacientes que a veces se también ponen si, se colocan. Dime. claro. Si lo vamos a interrumpir, no se lo interrumpe bruscamente, sino si se va a suspender, se tiene que cambiar por otro fármaco antirresortivo como un bifosfonato para de alguna forma proteger el hueso. Y mantener la acción que venía haciendo inicialmente. Ajá. Esos son medicamentos biológicos que actualmente se están usando, ¿no? Tanto el romosumab como el denosumab que se está usando. Unos son antirresortivos, otros son anabólicos y formadores de hueso también. Pero para entender adecuadamente y comprender su uso, justamente tienen que revisar bien la parte de la fisiopatología, ¿ya? Esta relación entre la osteoprotegerina, el dominio RANK, el ligando RANK-L y la acción que tiene que ver con los cambios de osteoclastos y la acción con la resorción ósea o los osteoblastos y la formación de matrices son importantes que reconozcan, porque no solamente lo van a ver en el caso de osteoporosis, pacientes que hacen cáncer de próstata, que hacen metástasis, o sea, también tiene que ver con este elemento de daño, ¿ya? Bien, chicos, yo les quiero agradecer su tiempo. Ya tienen el domingo libre, le voy a pasar ahorita al delegado las diapositivas que faltaban y el día jueves quedamos, ¿no? Para el examen, ¿no? Sí, Ah, doctor, el día Doctor, jueves a las 4 de la tarde. jueves a las 4 entonces para hacer el examen. doctor, buenos días. Dígame. Doctor, buenos días. Soy la alumna Chuca Santa María. Me había llamado al inicio y no pude responderle por motivos de conexión. Sí, ya te he puesto presente, no te preocupes. Ujú. Ah, ya, doctor, gracias. En conjunto, entonces nos vemos el día jueves a las 4 para el examen final. Le paso al delegado ahora las diapositivas, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias. Gracias, Nos doctor. vemos en el examen. Ya, chicos, con respecto al examen, el examen va a ser para marcar y para escribir. Van a ser 20 preguntas, me dijo el doctor. Muchos dirán, pero ¿por qué para escribir? Hay que hacer su documento. No. El doctor va a considerar el para escribir, si en caso están cerca de la respuesta, va a poner su 0.8, 0.5, a diferencia de que puedan perder un punto al marcarme. Ya, chicos, entonces nos vemos el día jueves para el examen y mañana empezamos con la doctora. Colegio médico, sí, colegio médico va a ser. Pero acá les voy diciendo, creo